Ciencias Gerenciales de la Universidad de Caribbean International, University de Curaçao, Holanda, Magíster en Gestión del Talento Humano de la Universidad Caribbean International de Curaçao, Holanda, licenciado en Administración de Gestión del Talento Humano de la Universidad Experimental, Simón Rodríguez de Caracas, Venezuela. Es coach ontológico, asesor y consultor de organizaciones en 38 años en el sector productivo de Venezuela y Colombia. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la doctora Cecilia, al doctor Robledo, a Leonardo, a todo el equipo. Saludo a Jorge. Un placer que estén aquí. Hoy vamos a tratar un tema que fundamentalmente lo tenemos como una introspección de cambio. Estamos en una generación donde cambiar es obligatorio. Mantenerse es sostenerse, sustentable dentro del ámbito de influencia donde estamos desarrollando nuestro proyecto de vida. Es importante que tengamos la gerencia de la motivación desde el punto de vista no dependiente del dinero. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos visto en la empresa desde los años 70, que empezamos a trabajar en empresas internacionales, es que todo lo circunscriben al dinero. Yo me siento feliz si tengo dinero y resulta que la felicidad va por otro lado, va por otro camino. Es indispensable, pero fundamental lo que nosotros vamos a compartir hoy, que es una mirada un poco más expansiva, no tan tradicional de lo obvio. Siempre digo que el iceberg tiene en la parte superior un 5%, donde solamente se ve, y el 95% de la parte inferior del iceberg no lo estamos viendo. O sea que estamos tomando decisiones con el 5% y el 95% de las causalidades no las estamos observando. Definitivamente, tenemos, vamos a ver un momentico. Ok. Ya hicimos la presentación. Una de las razones por la cual siempre estoy diseñando el futuro desde la introspección del ser humano es que debemos humanizar absolutamente todo. Para poder lograr resultados en este mercado tan complejo que tenemos hoy en día, tenemos que tener en cuenta otras variables, no ser tan tradicionalista o tan simple en pensar que a mí me moviliza el dinero. Y lo vamos a demostrar de una manera que hay que necesariamente hacer una regresión en el tiempo, una introspección, donde el elemento clave comienza con la revolución industrial. Es decir, tenemos a Taylor como uno de los grandes mentores del inicio de todo este proceso que hay que cambiar. Pero primero que todo, vamos a tener en cuenta que las definiciones son múltiples. Hablar de motivación y hablar de felicidad es bastante complejo, no es sencillo, porque cada uno lo interpreta de una manera y lo aplica, lo siente de una manera diferente. La motivación la tenemos que ver como una de las causales internas que tiene la persona cuando se moviliza internamente con un factor motivacional donde no tiene las variables externas. Es decir, me muevo en circunstancias, ¿sí? Que es depender de las variables que están alrededor nuestro. Generalmente, y una de las grandes críticas que nosotros le hemos hecho a esta filosofía taylorista es que lo hicieron muy fácil. Hoy en día todavía estamos viendo empresas que lo primero que hace cuando tiene dificultades en la parte interna es
auméntale salario, dale comisiones, dale un incentivo, dale un bono. Es decir, monetizas y haces una transacción mientras él también vuelve nuevamente a pedir y a solicitar eso, porque siempre va a estar activando, pidiendo lo mismo. Hay que cambiar la cara cuando lleguemos a la empresa. Sí, hay un conector que es emocional, que justamente nosotros estamos haciendo un diseño de la empresa del siglo XXI, pero aún estamos circunscritos en la empresa tradicional del siglo XX, inclusive todavía en empresas del siglo XIX. ¿Qué debemos hacer para que nuestros aliados estratégicos, cambiando el tema, porque siempre nos están diciendo que nosotros somos colaboradores? Yo vengo diciendo más o menos hace 35 años que nosotros no somos colaboradores, nosotros somos aliados estratégicos, somos asociados. Es más, los resultados corporativos no se van a lograr si la empresa no me ve de esa manera, porque somos socios de un proyecto personal, un proyecto grupal y un proyecto corporativo. Entonces, cada día nos quejamos más de lo que pasa y no hemos cambiado nada. Las generaciones que vienen, en esta generación alfa que estamos viendo ahorita, tenemos que focalizarlo desde el cambio, que no es solamente lo que estamos observando en la empresa, sino que vamos a ver que convergen hasta 3, 4, 5 generaciones y cómo nosotros podemos hacer para que el equipo de trabajo compacto sea de alto rendimiento, que es lo que nosotros al final estamos buscando. Entonces, cuando aparece esto del dinero como motivador, es que nosotros tenemos aquí claro que le entregamos las circunstancias, el poder que no tiene, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy dándole dinero al trabajador, a este mal llamado trabajador, porque debe ser un aliado estratégico? Es movilizarlo como ahí está en la figura que estamos mostrando allí, que es movilizándolo con una zanahoria hacia adelante y se mueve por el dinero. Y si se paraliza, lo pateamos. ¿Y qué sucede con esto? Que la persona se va a movilizar con circunstancias. Es decir, estamos hablando de los factores aquellos que son higiénicos. Unos factores higiénicos que al final no motivan, pero pudiesen desmotivar. Y los factores motivacionales es la razón por la cual yo me movilizo de un punto A a un punto B, pero de manera interna. Eso es lo que yo tengo como un proyecto de vida. Estoy hablando yo, es todos nosotros los seres humanos. Cuando nosotros miramos las teorías de la motivación en el trasegar, en esa trazabilidad, rápidamente nos vamos al tiempo donde Taylor aparece con la especialización, con la racionalización, con la capacitación específicamente del tema que el trabajador llamado obrero, operario, hacía para ese momento. Simplemente lo que miraba era el hombre económico. Él se moviliza porque tiene dinero. Miren que todavía hay empresas que creen movilizar a las personas por dinero. Y no es así totalmente, y lo vamos a ver después en el transcurso de la tarde. Aparece después, posterior a Taylor, alguien que converge en esa misma generación, pero con un foco un poquito más amplificado, que es Elton Mayo. Elton Mayo comienza generalmente a mostrar el camino que hoy todavía está en pañales, está en un proceso de cambio, que es mirar al ser humano como un factor social, un factor motivacional, un factor donde él necesariamente tiene que ir haciendo introspección para seguir creciendo, para tener el conector de su propio proyecto de vida. Aparece después Abraham Maslow con sus famosas jerarquizaciones, también discutidas, muchísimas veces lo hemos discutido y hemos cambiado la pirámide de Maslow porque no podemos quedarnos en el siglo pasado con esas mismas teorías, porque las necesidades de antes, por supuesto, no son las de hoy. Hoy cambió el mundo, es digital, hay nuevas generaciones, nuevas motivaciones, nuevas expectativas, nuevos proyectos de vida, hay globalización, hay una serie de variables que no existían antes, que hoy tenemos que cambiar absolutamente toda esa pirámide. Pero sí son necesarias tenerlas en cuenta porque siempre que hagamos
digamos, transferencia del cambio de una teoría que ha sido validada muchísimas veces, pero que no podemos mantenerla en el tiempo, sino que vamos a tener que ir impulsándolo, adicionándole lo que tenemos en las circunstancias actuales. Aparece Douglas MacGregor con su famosa teoría X-Y. Es la persona reactiva, la persona... A ver. Aló. Ahí. A ver. No. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien ahí? Ok. Ahí es batería. Ok. Ahí. Ok. Douglas MacGregor empieza con un comportamiento que son antagónicos. Esos comportamientos de estudio le permiten a él demostrar que cuando nosotros tenemos variables externas nos vamos a movilizar de alguna manera y cuando tenemos las internas, por supuesto, vamos a ser un poco más poderosos. Digamos que la teoría X que él habla es las personas que aún persisten en las empresas de ser reactivas. Es decir, se movilizan porque necesitan un disparador externo. Digamos que esa es la persona reactiva, necesita tener siempre combustible para movilizarse. Después hace la confrontación con esa famosa teoría Y, que son las personas que se movilizan internamente porque tienen un proyecto, porque tienen liderazgo invertido, porque no esperan que los demás hagan, sino que invita a que las cosas se hagan de una manera diferente. Entonces, allí nos vamos haciendo la introspección del cambio. Después aparece David McClelland. En 1950, cierto, nosotros conocimos eso a finales de los años 70, las grandes competencias que tenía el ser humano, que precisamente las competencias no son técnicas cognitivas, conocimiento, sino que son realmente las que van a hacer que haya una afiliación, que haya un logro, de que se vaya potenciando realmente esas circunstancias que nosotros tenemos dentro del contexto donde nos estamos desarrollando. Después aparece un tema que hace introspección de lo que nosotros debemos tomar en consideración dentro del trabajo de investigación que nosotros hemos desarrollado. Herbert investiga, explora y demuestra que hay unos elementos que son bifactoriales, dos factores. Esos factores van a ser los factores que decíamos anteriormente, los factores motivacionales, que son los internos, y los factores higiénicos, que son los que están en la parte externa de la persona. Y por último tomé una de las filosofías, unas teorías que realmente nos ayuda a nosotros a comprender esa trazabilidad que nosotros debemos estar enfrentando constantemente. Miren que todos los procesos nosotros en una empresa, la familia, en la universidad, en una institución, nosotros siempre estamos haciendo las mismas operaciones, que no sabemos que siempre está el elemento clave, que son administrativas, que es el proceso administrativo, porque planeamos, organizamos, dirigimos, motivamos, tomamos decisión, resolvemos situaciones, controlamos, etcétera, etcétera. Nosotros justamente tomamos a Daniel Pink, excelente Daniel Pink, porque él nos enseña a nosotros de qué manera nosotros tenemos que ir motivándonos para tener el elemento clave, que es el deseo de hacer las cosas, la voluntad, la intención, la atencionalidad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si nosotros no tenemos el elemento que puede ser el conector justamente que nos permita a nosotros hacer el punto de inflexión, de hacer la introspección, de hacer el cambio? Y tenemos una sociedad que está demasiado monetizada, que no le permite ver otros elementos que sí son importantes también. Yo no voy a decir que el dinero no sea importante, pero no es el elemento motivacional. Y yo les digo algo, el dinero es tan importante que cuando yo voy a una tienda, dejo el dinero y me traigo el producto. Quiere decir que para mí no es el dinero el satisfactor, sino lo que yo me llevé. Entonces, por allí vamos quebrando lo que decía Taylor. Taylor decía, dele dinero, monetízalo, tiene problemas, pero hay unos elementos que están desapareciendo justamente porque en esa trazabilidad que estamos viendo, desde los seres humanos que luchan por sobrevivir, como decíamos al principio de la revolución industrial, aparece el catalizador, lo que decíamos, cuando tú me movilizas con algo que es el dinero, variables externas, y el tercer elemento, que es el hombre que impulsa un proceso de aprendizaje, de motivación, de creatividad, y que le permite realmente ahora tener un foco más amplificado, como es
el bienestar corporativo interno. El bienestar corporativo interno no es más que la gerencia de la felicidad. Por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis para hablar de felicidad laboral. Estamos en Americana con un proyecto nuevo que es una especialización de felicidad laboral. Ahí estamos, nuestra hermana de la Litoral. Así que tenemos aquí un proyecto que viene creciendo y que realmente esperemos que madure y lo tengamos en cuenta para seguir creciendo desde el bienestar corporativo
trayendo una carta de renuncia. No te me vayas, Jorge, tú eres bueno, chévere, la organización te necesita. Si estás aquí es porque eres importante. Tranquilo y tal, ok, 200 más, 200,000. A los 4 meses otra vez, hasta que en la tercera hablé con el director que estaba en México, le dije, ven acá, ¿qué vamos a hacer con Jorge? Doctor, usted tome la decisión. Toma, dámela. Dale. Vete. O sea, nosotros no podemos estar dependiendo de una variable externa para movilizarnos, porque la movilización debe ser un factor interno, ¿sí? Buscar el propósito de vida, cuál es su parte espiritual, qué es lo que quiere. Usted vino a cumplir un proyecto de vida, ¿cuál es? ¿Ya lo identificó? ¿Tiene miedo? ¿Lo tiene que autodescubrir? Eso es lo que tenemos que hacer, porque todos tenemos talento. Lo que no sabemos es cuál es el talento, pero hágalo, porque lo va a tener que descubrir en cualquier momento. Así que eso no es tan sencillo. Aquí aparece uno de los grandes gurús que yo decía, el primer consultor de talento humano que pudo existir, como es Elton Mayo. Elton Mayo se tomó el tiempo para demostrar por medio de laboratorio de investigaciones que el ser humano es más allá del dinero. Porque entonces él va a la empresa, a esta empresa Western Electric, y él muestra realmente una situación totalmente diferente, humaniza el proceso. Se sienta, llega a la fábrica, ¿tienes problemas? Sí, pero entonces nosotros nos damos cuenta que en ese momento las personas entraban con 10 dedos y salían con 8 dedos. Quiere decir, no había seguridad. Le puedes pagar todo lo que tú quieras, pero si el ambiente de trabajo, si trabajo de equipo, si no se enriquece, si no tiene proyecto de vida, si no tiene plan de carrera, si no tiene desarrollo personal, si no tiene calidad de vida interna, bienestar corporativo interno, él se va a ir de la empresa. Tenemos muchos casos. Entonces, ¿qué pasó allí con Elton Mayo? Comienza a humanizar el proceso. Hombre, no es el dinero. Rompe entonces con los esquemas tayloristas de Ford de darle dinero a los trabajadores porque ya se dieron cuenta que le está pagando, pero igualito llegaba tarde, se iba temprano, no producía. Entonces, ¿pero cuál es el conector? Pero que el conector no está afuera, está adentro, que busque un propósito de vida para que cruce una visión compartida. Entonces, indudablemente que nosotros tenemos algo diferente que mostrar. Lo que vamos a demostrar es que la motivación debe ser elemento no solamente de mirar el dinero, sino de ver que debemos explotar el dinero para hacer bienestar corporativo interno. Es decir, tenemos que hacer un salto cuántico. Se rompen los paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas? Es que las personas se movilizan. Es que yo todavía voy a las empresas y lo primero que me dicen es, vamos a aumentarle el salario, vamos a inventarnos un bono, unas comisiones. Y entonces hay 4,000 trabajadores y hay 4,000 horarios de trabajo. Todo el mundo entra cuando quiere. Esto no puede ser. Y eso todavía existe. Yo estuve en una empresa así y tiene problemas, es colombiana. Entonces, el dinero es parte de la ecuación, pero no es todo. Claro que es importante, pero no tomarlo como la variable para movilizarme internamente. ¿Y dónde está su proyecto de vida? ¿Dónde está su ascenso? ¿Dónde está su salario emocional, psicológico, neuroambiental? Es que eso es lo que me va a conectar a mí con la empresa. Yo tengo el caso y coloco siempre este bendito ejemplo, que es el siguiente. Yo puedo estar en una empresa, me pagan el 15 y el 30, perfecto. Y me pagan todo lo que yo considere, porque eso es también lo que yo considere, me pagan súper bien, chéverísimo. Resulta que hay ambiente tenso, hay trabajo en equipos tóxicos, hay todos los rumores, por no decirle la otra palabra, chismes, hay de todo, perfecto. ¿Qué pasa allí? Yo estoy contento 2 días, ¿sí o no? El 15 y el 30. Pero paso 28 días mentándole la madre a todo el mundo. ¿Sí o no? Escondiendo papeles, haciendo esto, haciendo algo que se llama eutanasia activa, que yo mismo propicio para quebrar mi empresa, para quebrarme yo, porque la empresa soy yo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es mejor tener aquel elemento motivador de factor interno que me dé la satisfacción de mentarle la madre 2 veces nada más, 2 días, 15 y 30. Pero 28 me levanto y me voy que a las 4 de la mañana ya estoy allá. ¿Sí o no? Completamente diferente, porque las variables no son idénticas. Entonces cambiamos completamente eso.
Una de las situaciones que nosotros estamos viendo aquí es que las personas siempre están buscando un conector externo, pero no es externo, es interno. Es que, me dice el profesor, es que yo no doy clase porque no hay aire, porque no hay electricidad, porque no hay silla, no hay wifi. El videobin, Jorge, no prende. Hace calor. Pero bueno, ¿y entonces qué quieres tú? No voy porque va a llover. ¿Sí o no? Y así lo vivimos, es que esto es diario. Ahora lo que tenemos que buscar es la concientización. Hay algo que se llama, y que Jorge conoce, que se llama el liderazgo resonante. Si yo no tengo el liderazgo resonante, yo me voy a vencer rápidamente con las circunstancias, porque voy a creer que las circunstancias me están manipulando mi proyecto de vida, mi interés, mi motivación, mi atencionalidad, mi disposición. ¿Cómo yo lo hago de esa manera? No puedo colocar nada afuera. Aquí tengo, y no lo voy a presentar porque esto es para 10 horas será. Anthony Robbins amplifica completamente las necesidades más, porque ya las cambió y yo lo cambié también. Tengo una en mi tesis doctoral, yo cambié absolutamente toda la pirámide. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que rescatar aquí? Que si yo no tengo contribución, si yo no me siento importante en una empresa, yo me voy a desmotivar. Si no me reconocen, yo no estoy hablando del dinero, estoy hablando del reconocimiento. Eso, chévere, mira, Orlando, lo hiciste maravillosamente, qué bueno, qué chévere, ese presupuesto me gustó, Jorge. Sí, chévere. ¿Qué hace por dentro contigo? Te moviliza y minimiza los errores y expande el proceso de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, si hay espiritualidad, hay satisfacción interna. ¿Será que el dinero me satisface realmente? Cuando yo decía ahorita que es tan importante que vienes aquí al almacén y me lo dejas a mí, te llevas el zapato, pero bueno, y entonces, ¿qué era? No era importante. ¿Y por qué vienes al restaurante y me dejas tu dinero y comes? Entonces no es el dinero. ¿Sí? El satisfactor es otra cosa. Entonces, no tenemos chance para hacer estos ejercicios, pero sí nosotros demostramos realmente que tenemos uno solo. Vamos a mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de estas necesidades jerárquicas, que tiene muchísimas controversias, porque se hizo con investigaciones con cuantificadas personas y estaba manipulada, pero siempre fue un elemento de guía, pues siempre de guía, no hay verdades, las verdades las construimos todos los días, cada rato, porque es la coordenada lo que nosotros tenemos que ver. Aquí dice, por ejemplo, la participación efectiva en los equipos de trabajo, dentro de las necesidades que nosotros estamos viendo de Maslow, ¿sí? Amplificadas, por supuesto. ¿Cuál sería el elemento ese? Ya yo tengo logrado la participación efectiva en los equipos de trabajo. Yo tengo que ver, es como por ejemplo, cuando yo llego a la empresa, miren ustedes la motivación esta. Si yo llego a la empresa y llamo a un compañero que no está cumpliendo con el estándar de comportamiento que debe tener para el proceso productivo y lo llamamos, pero yo le digo, es que tu crecimiento y desarrollo profesional, personal es este, y él no tiene cubierto, satisfecho la necesidad primaria, él no me va a poner atención. Es más, usted como docente, usted le llama la atención, presiona tanto al estudiante que usted no sabe que él no es, usted lo quiere llevar al punto superior, pero la parte inferior, es decir, la primaria, tiene hambre, está pensando cómo se devuelve, cómo busca la plata del Sobusa para regresarse para su casa. Va a llover, no tiene paraguas. Bueno, no. Entonces miren ustedes que tenemos que ir buscando ese conector que le permita el crecimiento desde la parte interna, que es allí donde nosotros tenemos que pararnos. El salario digno. Ahora, el salario digno es la parte primaria. Sí, está bien. Yo no puedo ir a una parte superior si tengo una necesidad anterior que no está satisfecha. Eso está bien. Entonces, nada más para mostrar el ejemplo. Allí dice, por ejemplo, ya nosotros sabemos que la fisiológica es las necesidades primarias, súper primarias, perfectamente. Pero entonces ya yo tengo las necesidades fisiológicas. ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Hacia arriba, hacia la segunda. Cuando tenga la de seguridad, protección, cualquier daño, riesgo, voy subiendo de escalera
de necesidades que yo tengo que identificar cuáles son las que yo tengo, porque cada uno tiene una necesidad, ¿sí? Independientemente de que las necesidades son recurrentes, que son cíclicas y que tenemos que estar movilizándolas constantemente. ¿Sí? Hoy en día, miren ustedes que viendo esto, hay una necesidad que es la necesidad del conocimiento, ¿sí? Yo siempre digo, si yo me acuesto hoy, yo tengo que, ese es el techo. Entonces, mañana temprano me levanto porque tengo una expectativa de crecimiento, de aprender nuevas cosas, porque lo que ya yo sé no me sirve. ¿Qué hace con lo que sabes? Nada. Tenemos que levantarnos a aprender otras cosas. Es decir, el techo de ayer es el piso de hoy. Comienzo y hago ese proceso cíclico. Entonces, nunca descansaremos de estar dándole a nuestro proyecto de vida una espiritualidad. Es decir, la razón de existir, porque todos estamos aquí por alguna razón. Pero cada uno va a tener que orientar cuál es su razón. Entonces, miren ustedes que allí tenemos claro, aquí tenemos algo que es la renuncia silenciosa. ¿Cuál es la renuncia silenciosa? Eso es lo que decíamos ahorita, eutanasia activa, eutanasia pasiva. Cuando viene el cliente y yo lo maltrato, estoy haciendo eutanasia activa. Y cuando no le pongo atención, que lo invisibilizo, estoy haciendo la pasiva. Es decir, igualito se va a morir. Nuestra empresa es lo que nosotros queramos que sea. Más nada. No hay otra forma de verlo. Y nosotros para poder proteger nuestra empresa tenemos que trabajar en equipos de alto rendimiento, de alto impacto, en forma coordinada, con cohesión y sobre todo con respeto a la divergencia. Es más, debe necesariamente haber divergencia para crecer entre todos. ¿Sí? Si hay 20 en el equipo, pues 20 ideas. Si hay 2, hay 18 que están sobrando. Necesitamos potenciar eso. Mire que una de las razones por la cual se daña absolutamente todo el equipo de trabajo es cuando nosotros en esa renuncia, cuando yo renuncio de la empresa y me pueden estar pagando todo lo que quiera, que lo hemos visto con gerentes y directivos de grandes empresas que se van de la empresa, pero no, entonces no es por el dinero, es por las circunstancias que están viviendo, por el entorno, por ese espacio de influencia que tienen, que no tiene, por supuesto, el conector para poder mantenerse de seguir lucrándose. En ese momento, pues estamos hablando de la parte monetizada. Una de las voces que más se intenta sugerir en las empresas es: póngale atención y reconozca a las personas. Qué bueno, qué trabajo está haciendo, qué chévere, vamos para adelante, sí puedes. Aunque haya unas limitaciones, usted no se las va a decir, usted las potencia de otra manera diferente. Nunca le diga no, dígalo de otra manera, olvidándose y de que existe esa negación. Porque la negación lo que hace es que la persona, tú le estás comprando su historia y su historia yo no se la voy a comprar, yo lo voy a potenciar, ¿sí? Hacerlo creer en él. Porque el primer ítem, y que quede claro con todos los jóvenes que están aquí, el primer ítem que nosotros debemos tener para tener ese éxito es creer en mí, para poder creérmelo, para construirlo y para crecer. Ese es mi proyecto de vida. No crean, y se lo digo a todos los estudiantes independientemente, porque yo doy clase en posgrado de universidades internacionales, maestría y doctorado, le voy a decir lo mismo. Señores, no crean que lo que ustedes están viendo aquí, con eso le alcanza allá afuera. No. Eso no le va a alcanzar absolutamente para nada. Vamos a aprender allá, vamos a hacer las coordenadas nuestras allá afuera. Vamos a tener disposición de aprendizaje, intención de querer hacerlo con pasión, con ganas y con todo el deseo posible de que me vaya bien, pero haciendo el bien. No hay otra. Entonces, tenemos lealtad. Si es pasiva, por supuesto, compartir las ideas. Hay personas en las empresas que también desmotivan a otros porque no colaboran, porque no apoyan, porque no son ese punto de inflexión que necesitamos siempre. ¿Vamos a necesitar siempre a alguien? Claro que sí, ¿sí? Y nosotros nos tenemos que rodear de personas más inteligentes que nosotros para seguir creciendo. Totalmente, es un axioma, ¿sí? Es así porque ¿cómo crezco yo si estoy con las mismas personas, siempre con las mismas ideas? Tengo que potenciarme, tengo que crecerme. El aprendizaje social. Y ya aprendemos desde allí. Entonces, señores, ¿el cambio cuál es? El cambio es que necesitamos construir una maestría personal. Ojo, la maestría no es académica. La maestría personal es el interno de uno, la madurez, esa expansión que uno tiene
para crecer, para desarrollarse, para querer ser una propuesta de valor, una generación de cambio y una gestión con resultados, tanto individuales como corporativos. Ese es el elemento clave. Y todos los jóvenes que están aquí, porque tengo 38 años con estos jóvenes, les voy a decir lo siguiente: lo que nosotros pensamos que es, no es. Así que vayamos construyendo, vayamos expandiendo, vamos a involucrarnos en nuestro proceso, miremos el liderazgo invertido, no esperar que nadie le diga nada, al contrario, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Y si no, imagínenselo, créalo. Es decir, tenemos que potenciar absolutamente nuestro ser humano. Entonces, que valga para ir cerrando, para tener un momento de retroalimentación de punto de vista, porque también crezco con todos ustedes, total, así que es así, es que el proyecto de vida no se lo entrego. Este es un control, es como si el control de vida, el mío, se lo entregara a otra persona, al dinero, a Pedro, al tetero, a la mamá, al papá. No, yo no le entregué eso a nadie, eso es mío, eso es mío. Y yo pongo el canal que yo quiero, pero tiene que ser desde la conciencia, debe ser desde la maestría personal. Daniel Pin nos enseña muchísimo, yo los invito para que lean a Daniel Pin, excelente, porque nos habla de ese propósito que nosotros tenemos como proyecto de vida, porque nos habla de la autonomía que debemos tener, pero es que la autonomía no se delega, la autonomía se gesta, se genera, ¿sí? Se propicia, se fecunda, quiere decir que yo necesariamente debo estar atento en seguir proyectando con motivación desde el interno mi proyecto de vida. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Orlando por su excelente intervención. Abrimos un espacio para preguntas e inquietudes e interactuar un poco entre la audiencia y nuestro conferencista. ¿Alguien de la audiencia tiene alguna duda, alguna inquietud o un aporte que quiera realizar de esta intervención? Yo también soy instructor senior y profesor también de universitario, y me escriben para preguntar por una niña que necesitaban comercial, en la parte comercial. Y le escribo a varias niñas que yo conozco que son muy buenas, porque yo no recomiendo a cualquiera tampoco, que ya tienen algo de experiencia, que ya están graduadas y todo eso. Y lo primero que pregunta es: ¿cuánto me van a pagar? ¿Y cuál es el horario que manejan allá? Y trabajan los sábados. O sea, estamos en una época que yo me siento preocupado por los jóvenes de ahora que tienen otro pensamiento diferente. Yo empecé a trabajar así como usted a los 16, 15 años. Empecé a trabajar y todavía estoy trabajando. Y me siento feliz en lo que hago. Y empecé ganándome lo que pagaban por hora del diario. Y aquí estamos y no nos ha pasado nada. Y hemos levantado una familia y hemos estudiado y nos hemos preparado y todo. Entonces, ese factor dinero que usted habla hoy es algo que todavía sigue reinando, y sobre todo en los jóvenes de ahora, peor todavía. Es que si no me pagan esto, entonces yo no trabajo. Están terminando una técnica, un tecnólogo, y ya quieren ganarse 5 y 6 millones de pesos. Yo digo, empieza de abajo, mijo. Todos empezamos de abajo y nos vamos ganando esos puestos trabajando, estudiando, demostrando quiénes somos para poder seguir subiendo. Yo empecé en Bavaria como reemplazo de personal y terminé siendo jefe de ventas, pero me lo propuse yo. Yo me lo propuse, lo que usted decía, es uno, no es el otro, no es el que te obliga, el que te manda, no. Yo dije, yo aquí tengo que salir y tener un mejor puesto, pero lo hice por mi cuenta y me preparé. Entonces, ese factor dinero todavía está afectando mucho, y sobre todo los jóvenes de hoy que piensan es que, no, si voy a trabajar tantas horas me tienen que pagar tanto. Me tienen, o sea, ellos tienen que acomodarse a la empresa, no a la empresa a ellos. Ese era mi aporte. Gracias. Muchas gracias. Ahora que estabas hablando, recuerdo una situación que vivimos que también fue un proceso de aprendizaje. Yo era gerente de recursos humanos de una de las grandes empresas en Caracas y nos robamos a un gerente, un extraterrestre, un galáctico, un marciano. ¿Sí? Nos los trajimos. Bueno, de Mavesa, nos los trajimos.
Resulta que a los 2 meses, el señor que tenía un paquete de 20 meses al año, o sea, tenía 8 meses, ¿sí?, de más dentro del paquete, perfecto, pues no se pagaba por mes, sino paquetes anuales. A los 2 meses, cuando yo voy entrando a mi oficina, me dice la persona que me hace mi apoyo, ahí tienes un regalo. Lo peor que hay es cuando alguien se va. O sea, sabemos que nos hemos equivocado en algo. Y por pensar en la hoja de vida, que no hablamos de eso, del currículum, que no sirve para nada, ni los títulos, ni los roles, es decir, los cargos, ni las notas, eso no sirve. Ahora va a tener que mostrar las competencias, las habilidades, la atencionalidad, el interés, la personalidad, la parte social y sobre todo la emocional para tener éxito. Después viene el título, chévere, te lo aplaudo porque lo tiene. Eso era en los 70, ahorita no vale eso. Usted va a Google y muestra, o a Nestlé o a Bimbo, que yo he estado allí, y llevas una hoja de vida con 40,000 hojas. Eso no sirve, yo no quiero ese papel. Yo quiero, le hacemos un assessment center, hágalo. Muestra competencias humanas, relacionales, sensibilidad, toma de decisiones, características de trabajo en equipo, una serie de elementos. Lo llamo. Ven acá, ¿qué pasó? No, ¿cómo me vas a echar esa vaina? Hola. Si el salario es chévere y todo. No jodas, pero la cultura es otra vaina. Aquí viven diferentes. ¿Sí me explico? Es decir, una persona se va de una empresa por salario y regresa por salario. No te vayas, Jorge. Te fuiste, vente porque te va a dar 500 más, te regresa. Por cultura, puedes darle lo que tú quieras. Allá yo no regreso ni a palo. ¿Por qué? Porque el dinero es secundario. Es la adaptación, es el ambiente que yo genero y que me generan a mí lo que me va a permitir tener éxito. Gracias, muy amable. Muchas gracias al doctor Orlando Cantillo. Primero, agradecerte por la entrega que has hecho hoy, desde no solamente tus conocimientos, sino también tu sabiduría. Yo tengo una pregunta, y es una pregunta que va dirigida más que a la juventud de hoy y a la generación de hoy, porque esta generación es espejo. Nosotros hablamos de nuestros jóvenes, pero quienes estamos modelando a nuestros jóvenes somos los adultos. Esa generación millennials, nacido ya de los 80, 85, 79, y va enfocada incluso muy alineada a lo que yo comparto en mi proyecto de vida. Y la pregunta es, ¿cuál sería o cuáles serían las acciones concretas desde el sector educativo para nosotros incorporar una filosofía de vida alineada al propósito, a una motivación intrínseca, que donde el dinero es una consecuencia, teniendo claro la ponencia que haces, y no donde, lo que decía incluso mi colega aquí al lado, donde no es cuánto me pagan, porque tiene que ver con lo que el mundo nos mueve, tiene que ver con lo que la influencia y los influencers a nivel digital nos venden. Incluso cada vez les están vendiendo más a esta generación que está aferrada a una tecnología, que hay que hacer menos esfuerzo, porque puedes ser rico en una quitada de ropa, en mostrar una parte de tu cuerpo, en hacer una locura que la gente se echa a reír y cree que te pagan por eso, y hemos desmeritado el proceso. ¿Qué hacer desde la academia para incorporar un nivel de conciencia que la vida va más allá de un número y que muchos incluso están vendiendo partes de su cuerpo por dinero para vivir o sobrevivir? Esa es una pregunta que quería hacerte. Excelente, Jorge. Gracias por la pregunta. Hace como 3 años hicimos una entrevista con Leonardo y hablamos de eso. El gran problema de la academia aún persiste hasta que nosotros no tomemos la conciencia de que es el ser humano el potenciador de su propio proyecto. Tangiblemente, ¿qué nos enseñan a nosotros en la universidad? Números. El profesor todavía piensa que llenando el tablero de números, él está haciendo un trabajo. Nosotros tenemos que comenzar a gestar el cambio
desde la familia, perfecto. Pero vamos a la parte ya externa, en la academia. La academia todavía yo veo compañeros que le dicen, repíteme lo que yo te dije ayer. Si no me repites como una receta lo que yo dije ayer, te pongo un 1. Ey, no. Es más, yo le digo lo contrario. Aquí tengo estudiantes míos de la universidad. Yo le digo, cambia el valor. Yo te puse 50,000 para poner el ejemplo, pero es una obligación que usted lo cambie. Usted no va a hacer nada de lo que yo diga, ni nada de lo que yo hago, porque tú tienes tu propio proyecto, tu propio pensamiento, tú expandes absolutamente un talento que tienes que demostrarte lo que tú no tienes. Yo no soy el que te lo voy a demostrar. Entonces, ¿cómo yo lo voy a dejar a él que me repita como una receta? Y no puede ser. Entonces, todavía tenemos el primer cambio que hay que hacer es la mentalidad de quien está enseñando. Allí comenzamos nosotros a cambiar. ¿Sí? Es más, te voy a poner un 1 si me repites lo que yo dije. Porque tú tienes tu pensamiento y es valioso para ti. ¿Sí o no? Eso es lo primero. Ahora, las cátedras que nos damos, que nosotros hacemos, el contenido, no hay un componente de inteligencia emocional, no hay oratoria, no hay pensamiento resiliente ante las situaciones de dificultad que tiene este mundo. El dinero, exactamente. Entonces nosotros tenemos aquí que cambiar absolutamente desde el interno con la parte que nos corresponde a nosotros en la academia, que es contenido, también el protagonista, porque todavía el docente se cree el protagonista, cuando el protagonista son ellos, son los actores principales, ellos son los pilotos del avión. Yo voy como un invitado, pero no, es que ellos son los invitados, yo soy el, pero ¿cómo así? Al revés del mundo todavía. O sea que tenemos que ir cambiando eso, ¿sí? Y son muchísimas cosas, Jorge, pero excelente. Y la mirada tiene que ser completamente desde quien tiene las tomas de decisiones, mirando un mundo que es real, que es tangible, pero que nosotros estamos llenándolo solamente como un vaso vacío y lo llenamos con números, ¿sí? Con cosas que son importantes, pero que no son determinantes en un mundo actual, porque ya cambió. ¿Sí? Chévere. Ok, no, gracias a ti. Muchas gracias, doctor.